lado, ponte abusado. No te distraigas, porque Dios te va a hablar. Amén. Abra su Biblia en 1 Corintios capítulo 7, versículo 20 al versículo 21. Hay un dicho por ahí que dice que el que no oye consejos no llega viejo. Amén. ¿Cuántos quieren llegar a viejos? Creo que la mayoría de nosotros queremos tener vida, ¿verdad? Entonces tenemos que aprender a guardar los mandamientos, guardar la palabra de Dios, tener la oportunidad de ver la mano de Dios en nosotros, ¿verdad? Pero tenemos que escuchar, aprender a escuchar consejos que Dios nos da a través de su palabra, ¿verdad? Consejos que Dios siempre va a tener para cada uno de nosotros, porque Él nos ama. Amén. Dígale que está a su lado, Dios te ama. Dios te ama. Aprende a escuchar consejos. Amén. Bueno, pues dice la Escritura en 1 Corintios capítulo 7, versículo 20 y 21. Cada uno en el estado en que fue llamado, en él se quede. Fuiste llamado siendo esclavo, no te dé cuidado, pero también si puedes hacerte libre, procúralo más. Amén. Una vez más lo leemos para que usted lo entienda, ¿verdad? Que es lo que quiere el apóstol Pablo transmitirnos. Dice, cada uno en el estado en que fue llamado, en él se quede. Fuiste llamado siendo esclavo, no te dé cuidado, pero también, si puedes hacerte libre, procúralo más. Amén. El apóstol Pablo era un hombre muy sensato, muy sabio, ¿verdad? Y muy inteligente. Él sabía cómo acercarse a la gente, sabía cómo persuadirles, sabía cómo hablar, ¿verdad? Para convencerlos, para hacerles entender el plan de Dios. Hoy yo quiero usar, si Dios me lo permite, de esa sabiduría, ¿verdad? Para convencerlo a usted qué es lo que tiene que hacer realmente con su vida. El apóstol Pablo se dirigía a la iglesia en ese tiempo, ¿verdad? Y les decía, en la condición en la que fueron llamados, permanezcan en ella, ¿verdad? Y él empezó a hacer ¿cómo le diré? Empezó a querer a poner ejemplos. Si eres esclavo, dice, no te preocupes, quédate como esclavo. Pero, ¿verdad? Dice, si puedes hacerte libre, procúralo más. Amén. Nosotros tenemos que aprender a escuchar consejos. Tenemos que aprender a entender lo que Dios quiere hablarnos y cómo quiere llevarnos a una bendición. Dios en el libro de Deuteronomio, ¿verdad? Cuando le dio las leyes a Moisés, le dijo, escríbele a mi pueblo y diles que ellos pueden decidir entre la vida y la muerte, entre el bien y el mal, pero diles que escojan la vida para que les vaya bien. Dios también usó de la persuasión para la iglesia, ¿verdad? Para el tiempo de los israelitas. Dios también los quiso persuadir, les quiso mostrar que a pesar de que podemos tomar una decisión, Dios siempre va a escoger lo mejor para nosotros, porque Él sabe que la mayoría de nosotros, aunque queremos decidir qué es lo que queremos, a veces no tomamos las mejores decisiones. Amén. Y cuando nos damos cuenta, estamos mal, o nos fue mal, o hicimos algún mal. Entonces, Dios siempre va a tener cuidado de nosotros. Los ministros siempre van a procurar el bien de la iglesia, que a la iglesia le vaya bien. Amén. ¿Por qué? Porque entendemos que cuando usted está bien, hay paz en su hogar, hay felicidad, ¿verdad? Hay armonía, hay bendición. Cuando la casa está mal, cuando la familia está mal, comienzan a haber maldiciones. Entonces nosotros tenemos una obligación grande, que es persuadirles a ustedes, hacerles comprender que tienen que aprender a tomar las mejores decisiones. Amén. Fíjense, la palabra persuadir o persuasión quiere decir capacidad de convencer a alguien. Entonces, no nada más nosotros tenemos que tener esa capacidad para convencerlos. Usted tiene que empezar a trabajar en esa capacidad para convencerse primero a usted mismo. Amén. Tiene con qué convencerse que usted es hijo o hija de Dios. Y tiene que entender qué es lo que Dios nos da a través de esa potestad de ser hechos
hijos o hijas de Dios. Amén. Todo lo que ganamos, todo lo que obtenemos, todo lo que Dios tiene preparado para nosotros. Tenemos que aprender a convencernos, ¿verdad?, de que merecemos la salvación, de que merecemos tener la vida eterna, y por lo tanto tenemos que convencernos de separarnos ya del pecado, de la maldad, de todo aquello que nos atañe como seres humanos. Pero también tenemos que aprender que debemos de convencer a los que nos rodean a hacer un cambio de vida, un cambio de pensamiento, un cambio de comportamiento. Amén. El apóstol Pablo, ¿verdad?, usó de esa persuasión. ¿Por qué? Porque él quería mostrar dos panoramas importantes a la vida del ser humano. Amén. A la vida del creyente. Panoramas que pueden ser un tanto llamativos para nosotros. ¿Bajo qué condición fuiste llamado? Éramos pecadores, ¿verdad? Teníamos problemas, teníamos adversidades, teníamos enfermedades, tantas cosas malas que habían alrededor de nosotros. Bajo esa condición de pecado fuimos llamados. Pero el apóstol Pablo dice: no te preocupes, si puedes hacerte libre, hazlo. A veces uno dice: bueno, yo ya fui libre cuando me entregué a Cristo. Pero nos damos cuenta que seguimos arrastrando cosas del pasado en nuestra vida, cosas que nos limitan, cosas que no nos permiten avanzar, cosas que no nos permiten ser felices verdaderamente. Y decimos: pero si yo ya estoy en Cristo, ¿qué está pasando? ¿Verdad? Entonces, eso es lo que el apóstol Pablo quiere que entendamos. Tenemos la oportunidad, número uno, la condición actual que se ha vivido por muchos años, sea la pobreza o enfermedad, o una fractura familiar, o una baja autoestima, o no tener fe, no tener una buena economía, ¿verdad? Vivir siempre pensando en las calamidades, en los problemas. O tenemos la oportunidad, escuche bien, de cambiar nuestra condición por algo mejor. Amén. Una vida sin enfermedad, una vida sin tristeza, una vida placentera para muchos. Eso es lo que Dios quiere que entendamos. Cuando el pueblo de Israel estaba en Egipto, estaba bajo una esclavitud. Desde la mañana, apenas rayaba el alba, ya estaban saliendo a trabajar como esclavos. Se estaba poniendo el sol y a esa hora estaban terminando de trabajar para irse a descansar, tener un rato con su familia y al día siguiente iniciar la misma labor. Todos los días, no había día de descanso para ellos. Cuando Dios los miró y dijo: es tiempo de salvarlos, es tiempo de libertarlos, mandó a Moisés, ¿verdad?, para sacar a su pueblo de Israel de ahí. El pueblo salió, pero seguía con la misma mentalidad de lo que vivieron y experimentaron en Egipto. Tantos años, escucha bien, tantos años viviendo en una condición, se hace parte de nosotros, se hace una costumbre, ¿verdad? El saber que de esa manera tenemos que vivir. Y mucha gente lo hemos oído: es que así me tocó vivir, es que mis padres fueron así, yo también tengo que ser así. Es mentira. Dice la Escritura que los que estamos en Cristo, nueva criatura, somos. Quiere decir que hay una renovación, una restauración completa en nuestra vida, en nuestros pensamientos, en todo. Tiene que haber una reestructuración total. Pero ese cambio, usted decide si lo toma o no lo toma. Ustedes deciden si quieren seguir viviendo como han vivido hasta ahorita. Fíjense, apenas platicábamos, ¿verdad? Y nos damos cuenta, hermanos. Yo platicaba con unos hermanitos de mi familia, también tocamos este tema. A veces, cuando uno vive en el mundo, y lo decía mi hermano, ¿verdad?, Luis, uno piensa que vive bien o que quiere vivir la vida, y es mentira. Él decía una parte muy importante. Él dice: en lugar de que yo viviera la vida, estaba destruyendo mi vida, estaba destruyendo mi hogar, a mi familia. Y uno, cuando vive en el mundo, piensa que vive, y es mentira. Es cierto lo que dice mi hermano. El hombre que vive o quiere vivir la vida allá afuera, conforme a lo que está destruyendo su vida, su familia, su casa, está destruyendo su economía. Fíjese, para estar en el Evangelio no necesitas pagar para ser feliz.
Porque el gozo de nosotros es nuestro Señor, es la salvación que Él nos otorga. Dios nos da ese espíritu de vida, de salvación, de gozo, de plenitud. Allá en el mundo usted tiene que pagar para poderse divertir. Tiene que pagar para sentirse alegre un rato. Pero después viene la consecuencia de lo que usted pagó. Vienen los problemas, viene la falta de economía. Situaciones, hermano, que si la gente entendiera, se dieran cuenta que para ser feliz no necesitas dañar tu cuerpo y no necesitas pagar para lastimar a tu familia. Amén. Pero la gente no lo entiende porque está cegada en su entendimiento. La gente piensa que está haciendo bien, un rato de disfrute, ¿verdad? Pero al día siguiente viene la consecuencia. Llegas a tu casa, peleas con tu familia. Dime, ¿de qué te sirvió pagar por un rato de alegría? Si llevas vas a llevar un buen rato de tristeza a tu casa con los tuyos. ¿De qué te sirve? Y eso es lo que la gente no entiende. Entonces lo que Dios quiere que entendamos nosotros también es que somos de bendición, o debemos de ser de bendición para toda nuestra casa, para toda nuestra familia, mostrarles que hay un tipo de cambio bueno para ellos, pero no es un cambio que es pasajero, sino es un cambio que debe de perdurar en nuestras vidas, un gozo que debe de estar completo en nosotros y transmitirlo cada día a la familia, a la gente, un gozo que debe de perdurar por siempre, porque eso es lo que Dios nos ofrece a nosotros. En Isaías capítulo 55 dice: venid y comprad sin dinero y sin precio. Dios dice: ven, acércate conmigo, ven a comprar. Yo no necesito dinero, yo lo que necesito es tu agradecimiento. Yo lo que necesito es tu paz en tu casa, y con eso me estás pagando. Dios no te va a pedir cosas para hacerte sentir bien y después tú digas: ¿por qué le di a Dios? Y te estés lamentando porque hay algo malo en tu casa, porque Dios nunca va a llevar cosas malas a tu casa. Amén. Las cosas malas las llevamos nosotros por nuestra consecuencia, por nuestros actos. Mire, el apóstol Pablo se dio cuenta de que la gente que no era judía, la gente que vivía bajo un pecado, que estaba acostumbrada a la maldad, que estaba acostumbrada a las cosas que constantemente dañan, que son pasajeras, que dan un rato de alegría, pero después dañan. Se dio cuenta el apóstol Pablo que esa gente necesitaba salir de esa condición. Y lo que hacía primero era confrontarlos. ¿Te gusta vivir así como estás? ¿Te gusta llevar problemas a tu casa? ¿Te gusta ver a tu familia necesitada? ¿Te gusta verte tronando los dedos o que tu pareja se esté tronando los dedos porque no hay dinero? Si no te gusta eso, el apóstol Pablo les decía: yo te puedo enseñar que puedes cambiar tu vida. Puedes tener un estilo de vida diferente a lo que tú estás teniendo ahorita. Pero necesitas entender que necesitas un cambio de pensamiento. Amén. La mayoría de nosotros, aunque ya estamos en el Evangelio, todavía seguimos arrastrando el pasado, seguimos arrastrando las limitaciones. Y déjeme decirle que muchos todavía batallan con la fe. A muchos todavía les cuesta trabajo creer que puede haber un cambio. Amén. Fíjense, el cambio no es en lo exterior, el cambio comienza desde lo interior en nosotros. Queremos ver un cambio afuera, pero seguimos mal por dentro, seguimos con lo viejo adentro. Tienes que aprender a renovarte desde el alma para que pueda haber un cambio en lo exterior en tu vida. Amén. Jesús usaba frases muy importantes, frases que también confrontaban al pueblo de Israel, confrontaban a los apóstoles. Había la tormenta en la mar, Jesús estaba durmiendo, los apóstoles empezaron a batallar, pero llegó un grado en que ellos sentían que se morían y tuvieron que ir a despertar a Jesús. Después de que Jesús calmó la tempestad, les dijo: hombres de poca fe, ¿por qué dudan? Si sabes lo que tienes que hacer, conoces el poder que has tenido, tienes la manera de cómo salir de los problemas, y todavía sigues dudando.
de tu capacidad que has recibido por parte del Espíritu Santo. Todavía sigues dudando en el don que has recibido del Espíritu. Todavía sigues dudando de que Dios te va a respaldar. Y esas frases siguen hoy vigentes hasta en nuestra vida. Seguimos dudando de esa capacidad tan grande que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros para poder vencer al pecado, para poder echar fuera la maldad de nuestra vida, para aprender a tomar las mejores decisiones por el Espíritu de Dios. Dice la Escritura, vaya conmigo a 2 Corintios capítulo 5, versículo 17. Amén. De modo que si alguno está en Cristo, escuche bien. ¿Cuántos están en Cristo? Amén. ¿Qué es estar en Cristo para empezar? Estar en Cristo quiere decir permanecer en Él. Amén. Permanecer en la fe quiere decir tener confianza plena de que Cristo es nuestro Salvador y que todo lo que Él nos enseña tenemos que ponerlo por obra. Eso es permanecer en Cristo. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Quiere decir que ya no puedes estar viviendo con lo viejo. Las cosas viejas, dice la Escritura, las cosas viejas ¿qué? Pasaron. He aquí todas son hechas. Yo le pregunto, ¿cuándo va a aceptar esa renovación usted en su vida, en sus pensamientos? ¿Cuándo van a aceptar el cambio en ustedes? El Señor te dice, yo vine a liberarte, yo vine a sanarte, yo vine a darte vida. ¿Cuándo la vas a tomar? ¿Cuándo vas a aceptar lo que yo te estoy ofreciendo? Pedro le dijo, Señor, si eres tú, manda que yo camine sobre las aguas. Jesús le dijo, ven Pedro, camina. ¿Cuándo te vas a atrever a hacer lo que el Señor quiere que hagas? ¿Y cuándo te vas a atrever a hacer lo que tú quieres hacer o lograr dentro del Evangelio? Muchos de nosotros, escuche bien, nacimos sin enfermedades. Otros nacieron con una enfermedad desde que salieron del vientre de su madre. ¿Sí me entiende? Hay una gran diferencia entre ya nacer con una enfermedad y nacer sin una enfermedad. ¿Sí lo entiende usted? Cuando venimos a Cristo, entramos al Evangelio, tendremos que estar mucho mejor. Sin embargo, a estas alturas nos damos cuenta que hay mucho enfermo en el pueblo de Dios. Hay mucho necesitado en el pueblo de Dios, porque no hemos entendido lo que es una renovación en Cristo. Todas las cosas viejas, ¿qué dicen? Pasaron. Todo lo viejo, todo lo que te hacía daño, todo lo que te enfermaba, todo lo que te causaba problemas, tiene que haber quedado atrás. Pero déjeme decirle una cosa que también he podido entender. Algunos se esfuerzan por esa vida nueva. Algunos se esfuerzan porque les vaya bien. Amén. Pero el problema, escuche bien, ¿cuál es el problema en esto? El problema es que usted no está solo, usted es parte de una familia. ¿No es así? Usted se esfuerza por ser bendecido. Usted se esfuerza por vivir en santidad. Usted se esfuerza porque le vaya bien a su familia. Pero el problema es que su familia no se esfuerza por lo que usted está buscando también. Usted está luchando solo o está luchando sola. Y su familia tiene que involucrarse también en el plan de la renovación, en el plan de la reestructuración. Si usted no involucra a su familia, por mucho que usted se esfuerce, no va a poder avanzar. Amén. Un ejemplo lo tenemos con Job. Este varón, dice la Escritura, que era un varón justo, esforzado. Era un varón que buscaba constantemente estar bien delante de Dios. Este varón se esforzaba porque sus hijos no pecaran. Y si habían pecado, él estaba pagando por los pecados de sus hijos.
Él ofrecía sacrificios y decía, por si quizás mis hijos pecaron a Jehová. Ese varón se esforzaba. Yo le pregunto, ¿acaso sus hijos se esforzaban por agradar a Dios? ¿Se agradaban por pagar sacrificios? No, sus hijos día tras día hacían fiesta. Fiesta en una casa de un hermano, luego al día siguiente en la otra casa de otro hermano, y así se la vivían de fiesta en fiesta. ¿Quién era el único justo ahí? Era el papá, porque ni siquiera la mamá. Job se esforzaba, pero todos los demás vivían como querían en el pecado, en su placer. Resultado, ¿quiénes murieron? Los hijos. Murieron las hijas. La mujer terminó separándose de Job y murió. Dígame usted, ¿cómo está nuestra casa hoy día? Usted se esfuerza, pero ¿qué es de la pareja? ¿Qué es de los hijos? Por eso no vemos que avanza nuestro hogar. Por eso no vemos cumplidas las promesas de Dios dentro de nuestra casa. Dice la Escritura, ¿cómo andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? Desde ahí comienza el conflicto en estar separados en nuestra forma de vivir, de pensar y de actuar. ¿Sí me entiende? Queremos bendición, pero no queremos pagar el precio. Tú esfuérzate mientras yo gozo por acá. Déjame decirle que así no es, hermano. Mi casa y yo serviremos a Jehová. Tenemos que hacer entender a nuestra familia, hermano, que somos uno delante de Dios. Queremos bendición, todos tenemos que caminar tomados del brazo, a la par. ¿Se me entiende? No permitir que la adversidad que antes nos dañaba nos siga dañando. No permitir que el pasado siga lastimando el presente de nosotros. No permitir que el pecado del mundo siga abordando nuestra familia. Tenemos que aprender a concientizarnos y entender que en Cristo viene una renovación total, pero no es de uno, es de toda la familia. No es de un miembro de la iglesia, es de todos los miembros de la iglesia, el cambio absoluto. Amén. Pero eso lo podemos lograr cuando entendamos que en Cristo somos nueva criatura. Quiere decir que las cosas viejas ya no deben de estar en nosotros. El quizá, el no lo sé, el quién sabe si pueda. Esas palabras no pueden estar en nosotros. Jesús vino a transformar nuestra forma de hablar también. Jesús le enseñó a sus discípulos cómo hablar a la gente, cómo pedir para poder recibir su milagro. Y tenemos que entender que eso es lo que Dios busca para cada uno de nosotros hoy día. Ay, es que ya estoy enfermo. ¿Y por qué estás enfermo? Si por la palabra de Dios dice que el Señor vino a sanar nuestras enfermedades. ¿Por qué de repente ya te enfermaste? ¿Por qué de repente esa enfermedad ya se hizo crónica en tu vida? Cuando tú llegaste sano al Evangelio, ¿acaso Dios te llamó para enfermarte? ¿Dios te llamó para causarte problemas? ¿Para llevarte a la pobreza? No, hermano. Pero desgraciadamente no hemos querido soltar el pasado. Y ese pasado está en el presente y sigue lastimándonos. Y nos sigue diciendo, no lo vas a lograr, no vas a poder. Mira, los demás son bendecidos, tú no eres bendecido. ¿Por qué? Porque esa mentalidad la seguimos trayendo. Si una vez la dejamos, no sé dónde usted la volvió a recoger y la volvió a tomar en su vida. ¿En qué momento volvió a usted ese pasado? ¿Qué sucedió? ¿Se me entiende? Fíjese nada más. ¿Por qué le digo esto, hermano? En 1 Corintios capítulo 7, versículo 23. Amén. 1 Corintios 7, 23. Escucha lo que dice la Escritura. Por precio fuisteis comprados. No os hagáis esclavo de ¿quién? De los hombres. Si Cristo te compró por medio de su sangre, ¿por
Porque Él pagó por nosotros en la cruz del Calvario. Si Él pagó por tu vida, ¿por qué te vuelves a ser esclavo de los hombres? Quiere decir, y te voy a decir algo, ¿cuándo te haces esclavo de los hombres? Cuando miras su condición y vuelves a adoptar aquella costumbre que tenías, aquella forma de pensar. ¿Cuándo te haces esclavo de los hombres? Escuche bien. Cuando te haces esclavo de tus pensamientos pasados. ¿Sí me entiende? Esos pensamientos pasados que vienen a tu vida y comienzan a atormentarte. Esos pensamientos de pobreza, esos pensamientos de enfermedad, esos pensamientos de mediocridad, esos pensamientos que te dicen, no pierdas el tiempo. Esa es la vida que tienes que vivir. Es mentira. ¿Sí me entiende? Por eso a muchos les cuesta trabajo ser prosperados. A muchos les cuesta trabajo ser bendecidos. A muchos les cuesta trabajo dejar de pecar, sacar los problemas de la casa, porque seguimos con esa mentalidad aquí. Si usted no lucha por echar fuera esos pensamientos que constantemente vienen para limitarlo, para recordarle de dónde usted salió y que tiene que volver a esa condición, si usted no saca esos pensamientos de su vida, de su mente, de su alma, usted va a volver a caer. Fíjese, la sociedad ha creado tantas formas de querer ayudar al hombre, ¿verdad? Hablamos de los centros de rehabilitación, neuróticos anónimos, alcohólicos anónimos, hablamos de hospitales de neurosis también, ¿verdad? Todo aquello que se ha creado para querer ayudar a la sociedad. ¿Y qué es lo que hace? Mostrarte que la condición que tienes no es buena. Y te quieren llevar a algo bueno también ellos, ¿verdad? Salir de la condición en la que vives. Yo le pregunto, ¿cuánta gente que cae en esos centros de rehabilitación realmente son rehabilitados? ¿Cuántos realmente deciden dejar la condición que tienen por una condición mejor? Muy pocos, hermano. De cada 10 que entran, difícilmente uno se rehabilita. Uno deja de tomar, uno deja de fumar, uno deja de drogarse, uno deja de tener problemas de neurosis. Los demás siguen cayendo porque no están dispuestos a cambiar su forma de pensar. ¿Sí me entiende? Hay mucha gente en este mundo que salieron de una condición muy pobre, muy humilde, que ellos vieron su pobreza, la pobreza de sus papás, de sus hermanos en la que ellos vivían, y decidieron decir, yo no quiero esa condición. Se atrevieron a decir, yo no voy a vivir así, yo no voy a crecer con esa condición, y empezaron a luchar por una condición mejor. Hoy son grandes empresarios, son grandes hombres de éxito, pero déjeme decirle que muy pocos son los que logran llegar a ese nivel, porque los demás se conforman con lo que vivieron, se conforman con lo que sus padres les han dado y quieren seguir dándole esa vida a la familia que están por comenzar a formar también. ¿Sí me entiende? En el Evangelio pasa lo mismo. Dios nos llamó a tener un cambio de vida, un estilo de vida diferente. Dios también te da riquezas. Dios te da prosperidad. Pero el cristiano se ha limitado. Primero, porque queremos poner los ojos en las riquezas antes que en la salvación. Segundo, como no podemos alcanzar las riquezas, comenzamos a renegar de Dios. Pero déjame decirte, la Escritura es muy clara, dice, buscad el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. Dios te lo va a añadir. No tienes por qué buscarlo, porque dice Dios te lo va a añadir. Dios te va a bendecir si tú buscas primero su reino y su justicia.
Pero pensamos al revés, leemos la Biblia al revés. Queremos que Dios nos dé. Y empezamos a buscar cómo Dios va a añadir. Dice Dios, no te afanes, porque yo sabré cómo te voy a bendecir. Tú comienza a hacer un cambio de vida. Comienza a amar, a perdonar. Comienza a santificarte. Comienza a cumplir mi palabra. Comienza a predicar. Y entonces yo te voy a bendecir. Te voy a dar todo lo que tú necesitas. Pero no lo entendemos, hermanos. No lo entendemos. Pregúntale que está a su lado, ¿eres feliz en la condición que tienes hoy día? Mire, cuando hay escasez, cuando hay limitación, aquí, ¿verdad? Cuando no tenemos las llaves del reino de Dios en nuestras manos, siempre vamos a estar limitados. Siempre vamos a estar pensando, Señor, ¿y qué voy a hacer si no tengo para esto, no tengo para aquello? Vemos la cartera. Ay, Señor, ¿cuándo me la vas a llenar? Déjame decirte una cosa. Deja de pensar en tu cartera y ponte a trabajar en lo que Dios te está demandando. Trabaja para llevar el salario a tu casa, pero también trabaja para que tu familia se involucre en buscar el reino de Dios, para que aprendan a ser uno, para que tomen las mejores decisiones dentro del hogar. Amén. Yo siempre hablo con mis hijos y les toco el tema de la edad. Hijo, ya tienes tanta edad. ¿Qué vas a hacer cuando llegues a tal edad si no tienes prosperidad? No tienes bendición de Dios. Yo siempre les pinto ese panorama a mis hijos. Pero yo no quiero que llegues a tal edad y no tengas nada. Porque después de tal edad va a ser más difícil que consigas las cosas naturales. Si tú le echas ganas al Evangelio, tú le echas ganas con Dios, tú te pones a cuentas con Dios y haces lo que Dios te dice, Dios te va a abrir puertas de bendición. Pero si tú no lo logras y tú no haces lo que Dios te pide y lo quieres hacer por tus propias fuerzas, si llegas a tal edad y no lo has conseguido, más adelante no lo vas a poder hacer. ¿Sí me entienden? Hace años atrás iba yo a una primaria y salió una canción del mundo. En aquel tiempo yo también era del mundo, ¿verdad? Donde empezó a narrar la historia de un hombre que iba en un taxi. Y ese hombre ya alcanzó fama, hizo muchas cosas, pero cuando empezó a reflexionar en el taxi, se vio a través del retrovisor, vio sus canas, entendió que había desperdiciado su vida y no había hecho nada por sus hijos. Esa canción yo la tengo muy grabada. Cuando fui niño la llegué a escuchar y se me quedó muy presente en mi vida. Y es cierto, hermanos, muchos de nosotros nos afanamos por disfrutar, por hacer cosas del mundo, pero cuando nos demos cuenta, el tiempo ya pasó y no disfrutamos a nuestra casa, a nuestra familia. Desperdiciamos toda una vida. Esa canción es de Franco De Vita, se llama Luis. Muchos de ustedes la llegaron a escuchar. El mundo, dentro de lo malo, tiene cosas buenas, donde nos manda mensajes, ¿verdad? Moralejas, fábulas. Porque si no aprovechas la vida como debe de ser y la desperdicias, después te vas a lamentar. Si el mundo se ha llegado a preocupar por eso, la gente, cuanto más nuestro Dios se preocupa por tu vida, por tu familia, date cuenta qué necesidad tienen tus hijos a esta altura de estar padeciendo, de estar sufriendo, de tener una vida cruel allá afuera, cuando deberían de tener una vida plena. Pero desgraciadamente nosotros como padres no supimos o no hemos sabido guiar a nuestros hijos. Nos conformamos con que nosotros estemos bien. Oramos, Señor, yo oro para que a mis hijos les vaya bien, pero ¿qué más haces? Si no estás tomando el control sobre la vida de ellos una vez más. Si no les estás llevando el Evangelio y estás enderezando las sendas de tus hijos. ¿De qué te sirve decir yo oro?
¿De qué le sirvió a Job decir, Padre, yo te ofrezco sacrificios por si quizá mis hijos pecaron? ¿De qué le sirvió a Job si sus hijos nunca enderezaron sus vidas? Eso es lo que el apóstol Pablo quiere que entiendas hoy. ¿Qué condición fuiste llamado? Dice, pero si puedes hacerte libre, hazte libre. Quiere decir que tomes las mejores decisiones de tu vida ya. Amén. Mire, a estas alturas, yo quiero que usted entienda algo. ¿Cuántos años llevamos como cristianos? ¿Y qué hemos logrado en el Evangelio? Hay una enseñanza que Jesús nos da en Mateo y en Lucas. La primera, en Mateo habla acerca de los talentos. Un hombre se iba a ir lejos y llamó a sus siervos. Y a uno le dio 5 talentos, a otro le dio 2 y a otro 1. Y él se fue y les dijo, negocien con lo que yo les doy. Cuando vino a ellos, después de un tiempo, llamó al primero al que le dio 5 talentos y le dijo, a ver, ven, entremos a cuentas. Y aquel hombre que había recibido 5 talentos dijo, Señor, de los 5 talentos que tú me diste, pude hacer otros 5 talentos más. Del que tenía 2, dijo, Señor, yo pude multiplicarlos por otros 2. Yo te pregunto, hermano, hermana, Dios te ha dado talentos, te ha dado bendición, te ha dado la oportunidad, te ha dicho, te voy a bendecir, te voy a prosperar, te voy a dar esto. Dios te ha abierto puertas de bendición. Yo te pregunto, ¿has multiplicado lo que el Señor te ha dado hasta ahorita? ¿O te has conformado con tener uno, el mismo talento que el Señor te dio? ¿Qué has hecho de tu vida? ¿Se me entiende? Dios quiere que tú multipliques. ¿Qué es multiplicar? Es hacer crecer, es agrandar lo que se te ha dado. Eso es lo que el Señor nos ha dado a cada uno de nosotros. En Lucas les dio minas. A uno le dio 5, a otro le dio 2 y a otro le dio 1. El que le dio 5 minas dice, Señor, yo las multipliqué por otras 5. Y le dijo, buen siervo y fiel, en lo poco has sido fiel, yo te pondré sobre 10 ciudades. Dice el Señor, yo te voy a llevar, yo te voy a bendecir, te voy a hacer crecer en otros lugares más, pero no has querido crecer donde Dios te pone. Te pone en un lugar, no das fruto, te pone en otro y no das fruto. ¿Qué está pasando con tu vida? Si Dios en un lugar te puso es porque Él quiere que ahí tengas bendición y dejes esa bendición ahí para que siga produciendo y te lleve a otro lugar para que empieces a levantar una nueva bendición y esa bendición empiece a producir y te lleve a otro lugar. Eso es lo que Dios quiere que entiendas, hermano, porque Él te ha dado una capacidad grande, te ha dado una mente, te ha dado un intelecto, te ha dado su palabra para que entiendas que no debes de tener miedo a crecer. No tienes que tener miedo a tener una vida de producción en tu vida. Señor, ¿y qué voy a hacer con tanto? Si Dios supiera que no vas a saber qué hacer con tanto, no te hubiera dado nada. ¿Sí me entienden? Pero el problema es que no hemos sabido hacer lo que tenemos que hacer con lo que Dios nos ha dado. Mujeres, ¿qué han hecho con su don, con su talento dentro de la iglesia? Varones, ¿qué han hecho con su don, con su talento dentro de la iglesia? Tenemos que estar multiplicando, tenemos que estar creciendo verdaderamente, tenemos que impactar la vida de los demás. Dice el apóstol Pablo, sed imitadores de mí como yo de Cristo. En Filipenses dice claramente, sed imitadores de aquellos que se conducen conforme a la verdad. Imiten a los que están creciendo, no imiten a los que se están estancando. Tenemos que empezar a ver lo que Dios quiere. El reino de Dios avanza a pesar de sus enemigos. Solamente los violentos arrebatan el reino de Dios. Aquellos que se atreven a creer lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. ¿Sí me entiende? Pero ¿cuándo lo vamos a lograr? Si no quitamos esos pensamientos de aquí,
si seguimos siendo esclavos de la forma de cómo piensa el mundo. Amén. Hay una palabra en Proverbios, déjenme buscársela porque me ha ayudado mucho esa palabra también. Me parece que es Proverbios capítulo 13. Capítulo 13, versículo 23. Escuchen lo que dice, hermanos. En el barbecho de los pobres hay mucho pan. Quiere decir que en el trabajo del hombre hay mucho pan, hay mucha prosperidad, hay mucha bendición. Mas se pierde por falta de juicio. Dios te pone la bendición en tus manos, pero tú la desperdicias porque no sabes lo que tienes que hacer con ella. Tienes miedo a crecer, tienes miedo a ser prosperado, tienes miedo a tener una vida de paz, de bendición, de sanidad completa. ¿Y qué tal si me regresa la enfermedad? Deja de pensar en la bendita enfermedad. Piensa que eres sano y eres sano. Piensa que los problemas se van de tu casa. Decláralo y los problemas no van a estar más en tu casa. Llama a las cosas que no son como si fueran, dice la Escritura. Dios llama a las cosas que no son como si fueran. Jesús llamó las cosas que no son como si fueran. Estás enfermo, eres sano y pum, la persona era sana. Estaba ciego, recibe la vista y la persona recibe la vista. Amén. Pero si no cambiamos nuestra forma de pensar, si no entendemos que Dios nos ha dado el poder de transformar todo, ¿cómo vamos a ser bendecidos? Tenemos que aprender de la energía de Dios, del carácter de Dios, hermano. Llama las cosas que no son como si fueran. Pues ahora va a haber paz en mi casa. Y a partir de hoy no más problemas. Y tú te me enderezas. Y no quiero más pecado en mi casa. Y hay que ser tajante con lo que usted ya no quiere. A ver, yo le pregunto, ¿usted se va a comer una manzana? Pero de un lado está feo. Porque esté feo, ¿usted se va a comer todo lo feo de la manzana también? ¿No agarra un cuchillo y ¡pum! ¿Le mocha el cacho? Pues así usted debe de ser con lo que no le gusta en su casa, con lo que no le gusta en su vida. ¿Sí me entiende? Quite lo que no le agrada para que reciba lo que sí le agrada. Pero es que, ¿qué van a decir que estoy desperdiciando? Pues que digan lo que quieran. Usted no se va a comer cualquier cosa, ¿sí? No, usted no debe recibir cualquier migaja en su casa. Tiene que recibir las bendiciones del Padre. Dios ha puesto mesa delante de nosotros en presencia de nuestros angustiadores. Y tal pareciera que estamos buscando debajo de la mesa las migajas, cuando Dios puso toda una bendición para nosotros. Pero ¿cuándo lo vamos a entender? Fíjense nada más. En el barbecho de los pobres hay mucho pan, mas se pierde por falta de juicio. Se lo voy a leer en otra versión, para que usted lo entienda un poquito más claro. Dice, en los campos de los pobres hay comida de sobra. Donde hay maldad, todo se pierde. Dios a eso nos llamó. Si usted recuerda Lucas capítulo 4, versículo 18, cuando Jesús comienza a hablar del rollo del profeta Isaías, dice: el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar nuevas ¿a quiénes? A los pobres. Vino a cambiar la mentalidad. Pero yo le pregunto, ¿estás dispuesto a cambiar tu forma de pensar? ¿Cuántas cosas no ha puesto Dios en tus manos? Es para que ya las hubieran multiplicado. Y Dios te da el poder para que tú tengas bendición, pero también para que des bendición a otros.
Dios te abre las puertas para que tengas trabajadores. Aprende a administrar lo que Dios te da. A estas alturas usted ya debería tener un imperio. Amén. ¿O no le gustaría eso? Ay, no, pero es que qué van a decir que me estoy llenando de soberbia, de vanidad. No, hermano. Déjame decirte, Dios te llamó para que tú des trabajo a mucha gente. Amén. Por eso te da los talentos para que los multipliques y pongas a trabajar más. Le des el sustento a mucha gente. Pero ¿cuándo lo vas a hacer? Si sigues con esa mentalidad. Amén. Fíjense nada más. Mateo capítulo 11, versículo 28. Ustedes saben ese capítulo, ese versículo. Mateo 11, 28. Venid a mí, todos. Venid a mí, todos. Venid a mí, todos. ¿Quiénes? Todos. Los que están, ¿qué? Trabajados, ¿sí? ¿Quién es el que está más cargado y trabajado? ¿La gente allá afuera o la iglesia de Cristo hoy día? La iglesia. La iglesia. Dice Proverbios que el hijo bueno es alegría del padre, pero el hijo necio es tristeza de la madre. Pregúntate cómo está tu casa según tu comportamiento como hijo y como hija. ¿Sí me entiendes? Mamá todo el tiempo pensando por los hijos. ¿Y dónde andará? ¿Y qué estará haciendo? ¿Y cómo le estará yendo? ¿Y a qué horas va a regresar, Señor? Que regresen con bien. La mamá se mortifica por los hijos. ¿Sí me entiende? Cuando mamá sabe que la hija está pasando mal con el yerno, porque no tienen economía, ¿cómo está la mamá? Pues allá ella, ¿quién le manda a casarse? ¿Verdad? Hay algunas que sí son así. Otras están tronando los dedos para ver cómo ayudan a la hija, cómo ayudan al hijo. Y eso es lo que vivimos, hermano, como iglesia. Cuando la iglesia de Cristo debería de estar gozando, como dice el libro de Hechos capítulo 2. Y empezó a crecer la iglesia y todos estaban unánimes, juntos, con alegría y sencillez de corazón en los hogares. Y todas las cosas las tenían en común. Y no había necesidad, no había ningún necesitado en el pueblo de Dios. Pero hoy día, hermano, el pueblo de Dios es el que está más endeudado con el mundo. ¿No es así? Venid a mí, todos los que estén trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Esas palabras Jesús se las decía al pueblo de Israel. Un pueblo que conocía de Dios. Un pueblo que sabía que tenía un Dios que es hacedor de milagros. Mismo Jesús se tuvo que acercar con ellos, porque era un pueblo cargado, trabajado. Era un pueblo necesitado de una bendición. Nosotros necesitamos también quitar esas cargas que traemos. Necesitamos ser liberados. ¿Cuántas veces no en su oración usted le ha dicho, Padre, perdóname, ya la regué, dame otra oportunidad? ¿Por qué le seguimos diciendo eso a Dios? Porque no hemos sido libres en nuestra forma de pensar y de actuar. Porque todavía seguimos pensando que el mundo nos limita, que Dios no nos va a prosperar. ¿Sí me entiende? Llama las cosas que no son como si fueran. El permanecer en el Evangelio es ejercitarte constantemente. ¿Cómo vas a ejercitar tu fe? Luchando contra la duda, la incredulidad, luchando contra las limitaciones. Híjole, es que no hay venta, pues en el nombre de Jesús declaro que hay. No tengo trabajo, pues declaro que hay. Si no te ejercitas y estás constantemente contra eso que te quiere limitar, ¿cuándo vas a desarrollar tu potencial?
Un hombre que quiere ponerse bien ponchado, ¿verdad? No va a agarrar las pesas con 5 o... ¿Cómo se llama? Cuando hacen su ejercicio. ¿O no hacen ustedes ejercicio? No, gloria a Dios. 5 repeticiones, ¿verdad? Piense que ya se va a poner fuerte. Y si hace más de 5, ya se cansó, ya le dolieron los músculos, pero ya no lo hago porque ya me cansé. ¿Quieres ponerte bien ponchado? Tienes que pagar el precio. Tienes que ejercitarte. No nada más es hacer esto para tener fuerza, porque también tienes que tener condición. Tienes que tener resistencia para poder aguantar más kilos, más peso y poder llegar al grado que quieres tener tu cuerpo. Pero si no quieres pagar el precio, primero, estás desperdiciando tu dinero porque lo estás echando en saco roto. Segundo, estás perdiendo tu tiempo porque no vas a aprovechar lo que te está enseñando tu instructor. Y tercero, nunca vas a llegar a tu meta porque tú mismo te estás limitando a no pagar el precio y ejercitarte. Es lo mismo que pasa con nosotros. Queremos que nuestra fe crezca. Los discípulos le dijeron a Jesús: Maestro, aumentanos nuestra fe. Jesús les dijo: a ver, vengan, pónganse con aquel árbol y empiecen a ejercitarse con él. Hasta que logren que se desarrolle su fe, ¡pum!, creció. Porque yo no les voy a dar fe. Ustedes tienen que desarrollar. Amén. Pónganse con una plantita en su casa que se esté muriendo. Pónganse a declarar vida y en el nombre de Jesús te resucito y vuelves a la vida. Y no dejen de declarar hasta que esa planta logre vivir. Amén. Pues ya declaramos, ahí Dios va a hacer el milagro y nos vamos. Yo le pregunto, cuando Jesús fue a resucitar a Lázaro, Lázaro, sal fuera. Ya viene, nos vemos, tengo mucho trabajo. Jesús se fue. Se quedó parado esperando a que Lázaro saliera. Cuando vio que Lázaro salió, le dijo a la gente: desátenle las ventas. Si no ejercitamos nuestra fe, no ejercitamos los dones que Dios nos ha dado, ¿cómo queremos tener ese poder o ese potencial? Amén. Dice claramente la Escritura: tenemos que ejercitar nuestros sentidos para el discernimiento del bien y del mal. Sentidos naturales, sentidos espirituales, sentidos del Espíritu que estén en nosotros, que son los dones, los talentos que nos otorga. Si no desarrollamos eso, ¿cuándo vamos a querer ver bendición en nosotros? Hay un enfermo, pues en el nombre de Jesús eres sano. ¿Eres sano? Sí, yo me siento un poquito mejor, pero todavía me duele. Ah, bueno. Y vuelves a declarar sanidad. ¿Sí me entiendes? Si no ejercitamos lo que Dios nos ha dado, si no ejercitamos nuestra fe, si no llamas las cosas que no son como si fueran, y no ves el resultado, no dejes de hacerlo hasta que veas el resultado. Elías subió al monte, le dijo a su siervo: ve a ver qué está pasando al mar, porque vamos a orar para que llueva. Y empezó a orar, y su siervo llegó y le dijo: no pasa nada. Elías dijo: pues ya ni modo, ahí Dios cuando quiera. No, siguió orando y siguió orando 7 veces hasta que vio la respuesta de Dios. Entonces se levantó y dijo: ve y dile acá que se vaya porque viene una gran lluvia, una gran tormenta. ¿Por qué nosotros no somos persistentes en lo que queremos que es bueno para nosotros? Nos conformamos. Amén. Dígale que está a su lado: no seas conformista. Dice la palabra descansar, que dice ahí Mateo 11:28, y yo os haré descansar. La palabra descansar quiere decir alivio en dolores o preocupaciones, ayudar a disminuir el cansancio de alguien. Eso es lo que Jesús quiere y le estaba transmitiendo al pueblo de Israel. Es lo que Jesús hoy te dice: yo voy a quitarte esos dolores, esas preocupaciones, te voy a hacer descansar, pero tienes que venir a mí, tienes que acercarte a mí. Hay una palabra que dice: fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Cómo te vas a fortalecer en el Señor? Confiando en Él. Si tú no confías en Jesús, en lo que te dice que tienes que hacer,
si no te atreves a caminar sobre las aguas, si no te levantas y reprendes la tempestad, nunca vas a hacer y nunca vas a ver la bendición de tu casa, de tu familia. Amén. Si Jesús te dice anda sobre el mar, ponte a caminar. Si Jesús te dice reprende el viento, repréndelo. Pero no lo llames a Él para que haga lo que tú tienes que hacer. ¿Estamos de acuerdo? Es tiempo de despertar ya, iglesia. Fíjense nada más. Cuando Jesús llamó a Pedro, Pedro empezó a caminar en el mar. Pedro dijo, ya lo logré. Pude hacer lo que Jesús hace. Acuérdese que hay una palabra que Jesús nos va a demandar. San Juan capítulo 14, versículo 12. Dice, de cierto os digo, que el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también. Y aún mayores. Pedro caminando en el mar, Jesús ya estaba caminando, Pedro empezó a caminar. Pedro dijo, ya la hice, ya lo logré. Lo que Jesús hizo, yo ya lo hago. Pero de repente se empezó a hundir. Se empezó a hundir. ¿Por qué? Porque reconoció la braveza del mar. Vio lo imponente que es el mar. Y se dio cuenta que estaba sobre el mar él. Por eso se empezó a hundir. ¿Por qué? Porque no hay nada más imponente que nuestro Dios. Sin embargo, nosotros le damos poder a las cosas naturales para que nos hundan, para que nos lleven al fracaso, para que nos lleven a la limitación. ¿Sí me entienden? Pedro empezó a hundirse. ¿Jesús lo dejó que se hundiera? ¿Jesús ha dejado que usted se hunda? ¿Cuántas veces el Señor lo ha tenido que rescatar de sus problemas? ¿Cuántas veces el Señor lo ha tenido que sacar de donde usted se está hundiendo? A Pedro el Señor le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Jesús se lo dijo a Pedro. Yo le pregunto, ¿cuántas veces el Señor le ha dicho a usted eso? Cuando usted lo saca de sus problemas. ¿Usted ha escuchado la voz del Señor eso? ¿Verdad que no? Pero si usted escuchara y le dijera al Señor eso, ¿usted qué diría? ¿No sentiría feo que a estas alturas el Señor todavía nos reprochara nuestra poca fe? En Cristo somos más que vencedores, dice la Escritura. ¿Y dónde hemos vencido la limitación en nuestra vida? ¿Dónde hemos vencido el pecado, la enfermedad, los vicios? ¿Dónde hemos vencido todo aquello que no nos deja tener una vida en paz y feliz? ¿Sí me entiende? ¿Dónde está? ¿Dónde está esa vida feliz? En Cristo somos más que vencedores. Filipenses 4:13, ¿qué dice? Todo lo puedo en Cristo. Señor, ya no puedo, ayúdame. Pues no, que yo te fortalezco. No, que todo lo puedes conmigo. ¿Por qué me pides ayuda? Dice el Señor, porque eres un hombre o una mujer de poca fe. Amén. Dígale que está a su lado, ya no seas de poca fe. Ahora, ¿cuántos años lleva usted con esa condición? ¿Cuántos años llevamos pensando en que podemos ser felices? En que quizá nuestra familia se va a salvar, en que vamos a lograr una bendición. Si no usamos las armas que el Señor nos ha dado, menos. Mire, Jesús le preguntaba a un hombre, aquel hombre que le trajo a su hijo enfermo, endemoniado. Jesús le preguntó, oye,
Quiero que me digas cuánto tiempo tiene que le pase eso a tu hijo. Esa misma pregunta el Señor se la hace a usted. ¿Cuánto tiempo tiene usted con ese problema, con esa enfermedad, con esas limitaciones? ¿Cuánto tiempo lleva que sus hijos, sus hijas están mal en sus matrimonios? ¿Cuánto tiempo tiene los problemas que hasta hoy día a usted lo están ahogando? ¿Cuánto tiempo vas a seguir batallando para que tu pareja llegue al Evangelio? ¿Cuánto tiempo más? Dice el Señor. El hombre le dijo, escuchen lo que le dijo ese hombre. Marcos 9, 22. Pero en el versículo 21, Jesús preguntó al Padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y le dijo, desde niño. El papá ya lo llevó cuando era un jovencito, un adolescente. Yo pienso que a lo mejor ya tendría 16, 17 años el muchacho. Desde niño le pasaba eso al pobre niño, al pobre adolescente. Y escucha lo que dice. Y muchas veces le echan el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Señor, si tienes misericordia, ayúdame. Ya no puedo con mi pareja, ya no puedo con mis hijos, ayúdame. ¿Sabe qué le contestó Dios a Moisés? Cuando el pueblo de Israel se vio entre el mar y el ejército de Faraón que venía contra ellos, el pueblo de Israel empezó a lamentarse, empezó a recriminarle a Moisés. Moisés, ¿para qué nos sacaste a morir en el desierto? Mejor nos hubieras dejado allá en Egipto. Y Moisés volteó hacia Dios. Y antes de que Moisés le dijera una palabra a Dios, Dios le dijo a Moisés, Moisés, ¿por qué vienes a mí? ¿Por qué quieres clamar a mí? Dile al pueblo que marche, que sigan andando. ¿Para qué se detuvieron? Diles que empiecen a hacer lo que tienen que hacer. Y tú extiende tu vara para que se sigan haciendo milagros. Este hombre dijo, Señor, si puedes hacer algo por nosotros, hazlo. Ayúdanos. Este hombre tenía justificación porque no se había entregado a Cristo, porque no anduvo con Jesús como los demás discípulos. Este hombre tenía justificación. Usted y yo ya no tenemos justificación a estas alturas. De decirle, Señor, ya no puedo, Señor, ayúdame. El Señor te va a decir, ¿por qué clamas a mí? Si sabes lo que tienes que hacer, ponte a caminar, ponte a hacer lo que tienes que hacer ya. Comienza a trabajar tu fe, comienza a ejercitar esa fe ya. Ahora, reprende, echa fuera demonios. Comienza a llamar las cosas como que no son como si fueran. Empieza a trabajar ya, dice el Señor. Y no me clames, porque yo te he dado poder, te he dado dones, te he dado unción, te he dado mi espíritu. Imagínense que el Señor nos dijera así, hermanos. ¿No se sentiría usted avergonzado? Entonces, si conocemos la Escritura, es tiempo de trabajar ya. Si sabemos lo que es lo bueno o lo malo, tenemos que empezar a tomar las mejores decisiones ya. Mejor es estar un día en los atrios del Señor que 1000 años fuera de ellos. Si es mejor estar con Dios, ¿para qué estás jugando y vacilando con el mundo? Mira nada más cómo estamos hoy día. Todos cargados, todos trabajados, todos lastimados, todos malos. ¿Por qué? Por andar vacilando en el mundo. Vacilando en nuestra fe. ¿O quiere volver a nacer para que Dios le dé otra oportunidad? Eso no se va a poder. Eso no se va a poder. Porque la vida que el Señor le dio es para que usted la aproveche. Para que usted entienda lo que tiene que hacer ya como cristiano, como cristiana. ¿Amén? ¿O todavía sigue pensando a estas alturas con sacarse la lotería? Ay, Señor, por favor, muéstrame que en mi terreno hay un tesoro enterrado. El Señor no trabaja así, hermanos.
Amén. El Señor dice, y estas bendiciones vendrán y te alcanzarán. Donde usted esté, las bendiciones tienen que ir tras de usted. Usted no tiene necesidad de andarlas correteando. Amén. Entonces, hermanos, ese hombre le dijo, Señor, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Y Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. ¿Hasta dónde usted puede creer que puede ser posible todo? ¿Amén? Lo que usted necesita es dejar de creer en su pasado, creer en esas palabras que lo limitan, en esos pensamientos que no le dejan crecer en su trabajo, en lo que usted está haciendo. Amén. Y tiene que comenzar a creer en lo nuevo, en lo que Dios le está ofreciendo. Amén. Entonces Jesús le decía, si puedes creer, ahí es una opción para atreverse a soltar lo que le limita. Si puedes, quiere decir que es opcional. Si tú puedes creer, es opcional, quiere decir que vas a ser bendecido, vas a ser prosperado. Pero si no puedes creer, no va a pasar nada en tu vida. ¿Amén? ¿No es así? ¿Verdad que sí? Si puedes creer, todo es posible. Es opcional para la persona. Yo batallé mucho tiempo con el vicio también. Con el cigarro. Pero tuve que entender que tenía que dejarlo. Porque él nunca me iba a dejar a mí. ¿Amén? Tú tienes que soltar las cosas que no son tuyas, que no son buenas. A ver, ponga su mano en su cabecita. Y como si estuviera agarrando de los cabellos. No se agarre de los cabellos, si no le va a doler. Pero agarre simbólicamente lo que usted quiere echar fuera. Usted sabe lo que le está atorando ahí. Tómelo. Y quiero que diga conmigo, en el nombre de Jesús, te vas de mí. Porque yo te desecho. Y no eres parte de mí. Porque no naciste conmigo. Ahora te vas. En el nombre de Jesús. Aviéntelo. Pero no se lo eche que está a su lado, sino imagínese. ¿Sabe usted lo que es un acto simbólico? ¿Sabe usted que esos actos repercuten mucho sobre la vida de nosotros? Y número 2, escuche bien. Bueno, dice, si puedes creer, es opcional. El ciego Bartimeo se cansó de ser ciego. Y cuando escuchó que Jesús iba pasando, él se levantó de donde estaba y empezó a seguir la voz de Jesús. Aunque no veía, pero él quería ver. Y comenzó a seguir la voz de Jesús. ¿Por qué? Porque se había cansado de su condición. ¿Usted no se ha cansado de la condición que tiene? Es tiempo que se levante de esa condición y oiga la voz del Señor. Comience a escuchar ya la voz del Señor. Comience a salir de esa condición. Pero enséñele a su familia a salir también de esa condición. No lo haga usted solo o sola. Hágalo con todo y su familia. Amén. Número 2 dice, y al que cree, todo le es. Quiere decir que usted se tiene que atrever a creer que existe una esperanza, la cual puede usted poseerla, tenerla y disfrutarla. Amén. ¿Estás de acuerdo? ¿Quiere salir de esa condición? Ay, pero es que de repente me siento bien, de repente mal. Todo el tiempo debe de sentirse bien. Amén. A ver, voltea a ver a los que están a su lado atrás. Velos. ¿Se da cuenta que todos los que están alrededor de usted lo están mirando?
cómo camina, cómo se conduce, cómo habla, cómo vive. Y todos ellos, todos los que ustedes lo ven, lo quieren ver caminando en victoria. ¿Amén? ¿Cuántas veces lo han visto derrotado? Muchas. ¿No cree que es el tiempo de cambiar esa visión? Amén. Póngase de pie, por favor. Quiero terminar. En 2